Hola mis hermanos, Dios les bendiga nuevamente en este día en que el Señor nos ha concedido un día más de vida y bueno, pues también dándole gracias a Él primeramente por su misericordia, porque Él no nos ha dejado, Él no nos ha desamparado, Él ha estado con nosotros en todo momento, en toda situación, aún en los momentos más complicados, más difíciles, Él siempre está ahí, aunque tú no le veas. Pero dice una alabanza que los cielos cuentan la gloria de Dios y todo lo que está a tu alrededor muestra que la presencia de Dios está ahí y que Él tiene el control definitivamente de todas las cosas. Él conoce el ayer, conoce el hoy y conoce el mañana. Y el día de hoy, bueno, pues te quiero invitar para esta prédica del día de hoy. Yo creo que te estás dando cuenta que estoy subiendo unos estudios que es de la Biblia para principiantes, pero bueno, esto si tú gustas verlos, si te parece importante volver a recordar, volver a dar un repaso, bueno, los iré subiendo conforme tenga un poco de tiempo porque desafortunadamente el tiempo a veces no alcanza para hacer todo lo que uno quisiera, pero bueno, el Señor, Él es el que acomoda los tiempos, Él es el que sabe cómo ha de ser, pero bueno, te estás dando cuenta que eso los voy numerando y son estudios, pero este es la prédica del día de hoy, que también le estoy acompañando, subiendo el mensaje porque es necesario que el pueblo de Dios, que nuestra iglesia a la que pertenecemos o a la que tú pertenezcas, si tú nos ves a través de estos mensajes que subimos, bueno, pues para que te alimentes, porque la palabra de Dios es para todo aquel que la quiere oír, es para todo aquel que la quiere recibir. Y bueno, pues es necesario alimentarse porque aunque esté encerrada la mayoría de las iglesias, eh, la palabra de Dios no está presa, la palabra de Dios no se detiene, la palabra de Dios tiene que seguir adelante y sobre todo más en estos tiempos en que cada vez se ve más difícil, pero no imposible. Si tú analizas en la vida de Ezequiel, la vida de Daniel, la vida de Jeremías, ellos estaban inmersos en una deportación, en una guerra, estaba sitiado Israel cuando Jeremías estaba llevando a cabo su ministerio, Ezequiel ya había sido deportado, pero también todavía había unos que faltaban que los babilonios fueran por ellos. Daniel mismo fue de los primeros que fueron deportados. Y bueno, pero sin en cambio de ellos siguieron adelante con un ministerio. El Señor no dejó de revelarse, el Señor no dejó de manifestarse, el Señor no dejó de dar indicaciones, el Señor no dejó de extender su misericordia a aquellos y aquellas que siguieron buscándole y que siguieron clamándole, que tenían un corazón sincero para con Él. De la misma manera, a nosotros también en estos tiempos, son tiempos complicados, pero mira, por el momento ni has sido llevado en una deportación, ni has sido llevado cautivo, cautiva, ni gracias a Dios todavía estamos inmersos en una guerra, pero sin en cambio en estos confinamientos y en estas situaciones que están sucediendo, porque cada vez te vas enterando desgraciadamente de más personas que han perdido la vida y algunos, bueno, pues esperando en el Señor, ¿verdad? Que aquellos que eran del Señor, que creyeron en Él, que le recibieron, que le aceptaron, que vivieron una vida digna delante de Él, bueno, pues teniendo esa satisfacción o esa esperanza de que sabemos a dónde están, que están con el Señor. Desafortunadamente para aquellos que no le recibieron, que no lo escogieron como el camino a seguir, pues posiblemente no se encuentran en la presencia de Dios, sino están en otro lado. Y bueno, esperando que nosotros por esto sigamos adelante, porque la palabra de Dios, les decía hace unos instantes, no está presa, sigue adelante. Y es importante que te alimentes y es importante que conozcas
cómo debemos de conducirnos viendo todo lo que nosotros estamos viendo, que no es un pretexto para decir me enfrié porque no había iglesia, ya no seguí porque ya no había quien me hablara. No, al contrario, que sea una ocasión para que tú retomes el evangelio, y si habías estado apagado o frío, pues ahora lo retomes con más fuerza, porque es bien importante, mi hermano, que no decaiga tu ánimo hasta desmayar, sino que tú sigas adelante, porque el Señor no ha dejado de extender su misericordia para nosotros hasta este día, ni cuando el Señor te levante, si mueres en Él, si te retira en Él, te va a dejar de extender su misericordia, porque Él nos ama. Bueno, pues te voy a invitar a que abras tu Biblia ahí en el libro de Lucas, capítulo 12, versículo 49 hasta el 53. Y dice así la palabra en este día, la palabra que el Señor nos tiene. Dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Fuego vine a echar en la tierra, ¿y qué quiero si ya se ha encendido? De un bautismo tengo que ser bautizado, y cómo me angustio hasta que se cumpla. ¿Pensáis que he venido para dar paz en la tierra? Os digo, no, sino disensión. Porque de aquí en adelante 5 en una familia estarán divididos, 3 contra 2 y 2 contra 3. Estará dividido el padre contra el hijo, y el hijo contra el padre, y la madre contra la hija, y la hija contra la madre, la suegra contra su nuera, y la nuera contra su suegro. Fíjate cómo el Señor, sabiendo todos los acontecimientos que iban a acontecer después de que Él fuese crucificado, después de que Él fuese llevado arriba para sentarse a la diestra de Dios, del Padre, era el cumplimiento de aquello que había de empezar a acontecer en la tierra. Y esto ha venido aconteciendo gradualmente. Desde que se anuncia que había de venir el Mesías, hasta que posteriormente viene, y han pasado todos estos siglos, y que estamos esperando nuevamente su regreso, los acontecimientos no se han detenido, porque el Señor tiene un tiempo para cada cosa. Si tú has escudriñado el libro de Daniel, ahí le dice a Daniel que para todo hay un tiempo. Y en este caso, este es el tiempo de nosotros, un tiempo de aflicción, un tiempo de confusión, un tiempo a veces de desánimo, pero el Señor, sabiendo todo aquello que iba a sobrevenir, de hecho con más fuerza, porque ya venían aconteciendo situaciones difíciles y complicadas hasta antes de su manifestación en carne a la humanidad. Y Él sabía que después de esa partida se iba a venir las cosas todavía más complicadas, y gradualmente. Y por esto a sus discípulos los llenó, les dio la llenura del poder del Espíritu Santo para que ellos pudieran enfrentar toda adversidad. En prédicas anteriores has visto que hemos hablado de la necesidad de orar, de la necesidad de ser llenos del Espíritu Santo, de la necesidad de tener esa cobertura, de la necesidad de tener tu lámpara llena, de la necesidad de tener tu corazón en el Señor antes que en otras cosas, de la necesidad de estar en comunión con Él, de la necesidad de que no temas, que no desmayes, que te afirmes, que buena cosa es afirmar el corazón, y etcétera, a través de las prédicas que hemos estado subiendo y de las que hemos compartido en la iglesia. Son porque precisamente cuando el Señor le dijo esto, o le estaba diciendo esto a sus discípulos y a aquellos que le estaban escuchando, les estaba diciendo que ellos no esperaran algo mejor. Mejor en el sentido de la situación que les iba a rodear. Mejor, claro que sí, porque estando con el Señor estamos mejor. Mejor sí, porque dice su palabra que aquel que cree en Él y que le recibe ha pasado de muerte a vida. Pero no mejor en el sentido de la situación que iban a estar viviendo. Y estas cosas, estas palabras que el Señor le dijo a esta audiencia, tienen más fuerza que nunca en estos tiempos. Fíjate lo que el Señor decía desde ese entonces: fuego vine a echar a esta tierra, y ¿qué quiero
si ya se ha encendido. El Señor, lógicamente, Él dijo, a ver, no piensen que yo vine a traer esa paz a la tierra, al mundo, para que el mundo siga haciendo lo que quiere. Sino, dice, he venido a traer disensión. ¿Por qué? Porque aquel que ha escogido seguir a Cristo siempre está en una lucha, en una confrontación con aquel que no ha decidido seguirle. Aquel que ha decidido caminar en el camino angosto siempre va a estar en confrontación con aquel que ha decidido caminar en el camino ancho. Y, sobre todo, como tú y yo, si hemos aceptado a Cristo como único y suficiente Salvador, en el acto nos hemos hecho amigos de Cristo, pero enemigos del diablo. Enemigos de sus huestes, de sus principados, de sus potestades. Y lógicamente Él está en contra nuestra. Y ejecuta esa persecución a través de todos aquellos que no creen en el Señor o que no le conocen como deben de conocerle. Porque posiblemente muchos creen que, de hecho, dice la palabra de Dios, muchos incluso llegarán a matarlos o a matarte. ¿Por qué? Porque creerán que le están haciendo un servicio a Dios. Pero no, ¿por qué? Porque en realidad dice esto harán porque no conocen al Señor. Si tú conoces al Señor, Él es amor, Él es paz, Él es tranquilidad para tu vida si tú le recibes. Mas si no le recibes, bueno, pues es todo lo contrario para ti. ¿Por qué? Porque si tú no decides recibir a Él y caminar con Él, entonces dice la palabra de Dios que te estás haciendo amigo del mundo. Y el que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Por lo tanto, entonces, cuando el Señor está hablando estas palabras, dice, fuego vino a traer a esta tierra. ¿Por qué? Porque entonces, a partir de ahí, aunque ya había ciertas cosas antes de su manifestación en esta tierra, en este mundo, hace 2000 años, pues con mayor razón. ¿Por qué? Porque Cristo es salvación. Cristo era el Mesías, es la redención. Cristo es el que otorga la nueva vida y lógicamente aquel que tiene esa nueva vida siempre va a tener en contra aquel que no ha nacido de nuevo, aquel que no tiene esa nueva vida. En una alegoría de Agar y de Ismael con Sara nos dice que el hijo de Abraham con Sara era el hijo de la fe, de la promesa, mas el hijo de Abraham con Agar, Ismael, era hijo de la esclava. Y hace una alegoría y hace una referencia a que así como Ismael, que era el hijo según la carne y no según la fe, según la promesa, perseguía al de la fe, así también ahora. Aquel que no está en la promesa persigue al que sí está en la promesa, al que sí está en el camino del Señor y al que se está esforzando por seguir este camino. De hecho, por esto es que hemos estado orando todas estas noches y estamos realizando estos ayunos que ya llevamos 3 y que aprovecho, ¿verdad? Para que sepas que este viernes que viene, primeramente el Señor, vamos a terminar con los ayunos y con estas oraciones respecto de aquello que se dijo que íbamos a orar por esos estorbos, por esa oposición. No porque tú digas, ay, ya dejó de haber oposición, ya dejó de haber estorbo, no, sino que nosotros vamos en un seguimiento acerca del propósito a donde queremos llegar. Si nosotros confiamos en el Señor, a no ser que el Señor indique que hace falta seguir haciendo más oración por este motivo o más ayuno por estos motivos, bueno, así lo haremos. Pero por el momento, si el Señor no indica otra cosa, vamos a terminar el último ayuno el día viernes que viene, que sería el 5 de febrero. Ese día sería el último ayuno con respecto a las oraciones acerca de lo que nos pusimos de acuerdo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. De ahí, entonces vamos a empezar ahora con otra
otra petición para el Señor, ¿verdad? Vamos a empezar con otra petición para el Señor, pero yo les voy a indicar a través de estas prédicas y así, acuérdense, yo me estoy dando cuenta quiénes sí, quiénes no, quiénes han estado en esta sintonía y quiénes no. Pero bueno, esto es individual y esto no es obligatorio, es el que quiere, porque el Señor a nadie obliga y pues yo menos lo puedo obligar, ¿verdad? Pero entonces, mis hermanos, a esto viene este mensaje, ¿no? Que el Señor sabía que iba a venir a partir de entonces con más fuerza, no porque no lo hubiera antes, sino a partir de ahí, que iba a venir con más fuerza. Mira, ahí dice en el versículo 51, ¿pensáis que he venido para dar paz en la tierra? Os digo no, sino disensión. Paz, el Señor sí trajo esa paz para tu vida, por eso dice, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da. ¿Por qué? Porque aquel que recibe a Cristo, aquel que le acepta, aquel que decide caminar con Él, aquel que quiere caminar los caminos de Él, Señor va a tener paz. Mas sin en cambio, aquel que no está en Cristo y que permanece en el mundo, en esta tierra, o sea, es terrenal, dice entonces que no vino a traerle paz, sino vino a traerle disensión, división. Y yo creo que tú te puedes dar cuenta fácilmente en tu casa. Por eso es que estas oraciones que hemos venido haciendo con el ayuno para reforzarlo en el nombre del Señor, te puedes dar cuenta cómo aquel que verdaderamente no está en Cristo, cómo aquel que verdaderamente no ha nacido de nuevo, no solo del agua, sino también del Espíritu, está en tu contra. Te pone tropiezos, te pone estorbos, te pone obstáculos. Quiere que tú te apartes, que no sigas en el camino realmente que el Señor te ha trazado. Te está deteniendo, te está haciendo un lastre. Como dijo mi hermana Ubalda cuando la conocí hace cerca ya de 11 años, que decía que allá en la iglesia, el pastor de allá de la iglesia donde ella se congrega, esta hermana Ubalda, que en las iglesias muchos cargan y otros son carga. Y tenía completamente razón. En la iglesia, hermano y hermana, o en este camino, muchos están cargando con lo que otros no quieren cargar. A aquellos se les hace fácil solamente ser carga, pero no quieren cargar ellos nada. Y esto sucede, pero el Señor tiene un límite y por esto dice aquí que aquel que es terrenal, porque acuérdate que el que es de arriba es sobre todos, es espiritual y es sobre todos. Y el que es de la tierra es terrenal. El que es de Dios habla de Dios y de las cosas de Dios, el que es del mundo habla del mundo y de las cosas del mundo. Por ahí te puedes dar cuenta más o menos cómo está la situación, pero bueno, volviendo a regresar rápido al tema, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Que aquellos que no han afirmado su corazón, aunque se llamen cristiano o cristiana, aquellos que no quieren seguir realmente el camino que el Señor les ha trazado, pues van a poner infinidad de pretextos. No, es que así no se hace, es que esto no es así, es que esto es... Pero en realidad tú pregúntales a ellos mismos, bueno, a ver, ¿cuáles son los frutos que tú das? Tú que dices que sí sabes qué sí se debe de hacer y qué no se debe de hacer. Y ahí te vas a dar cuenta que realmente nada, solamente hay crítica, solamente hay cuestionamientos, solamente hay señalamientos, pero no hay frutos. No hay frutos y el Señor claramente nos lo dice, por sus frutos los conoceréis. Entonces este fuego que el Señor vino a traer a esta tierra es porque dice aquí que ya se ha encendido, o sea, toda esta división, toda esta confusión, todas estas cosas que están pasando y que empezaron a pasar desde entonces, pues cada vez van creciendo y van aumentando, de tal manera que ahora pues te das cuenta, la suegra contra la nuera, el yerno contra el suegro, el padre contra el hijo, y sobre todo esto es así, ¿por qué? Porque se ve más todavía en aquellos que han decidido seguir a nuestro Señor Jesucristo. Entonces dice que va a haber divisiones en las familias. Yo creo que pocas son realmente las familias. Yo he oído de muchos que dicen, no, es que mi familia está bien unida. Realmente no dudo que haya familias bien unidas, pero no hay una unidad mientras no estés en la unidad del Espíritu.
mientras no estés en la unidad de Cristo. Cristo es la unidad, Cristo es el único que puede unir. Y si toda la familia no está verdaderamente en Cristo, en realidad entonces no está unida. ¿Por qué? Porque puede ser que 3 de la familia estén jalando hacia un rumbo y uno de la familia esté jalando hacia otro rumbo. O uno sí esté jalando hacia el rumbo de Cristo y 3 no estén jalando hacia el rumbo de Cristo. O uno sí quiera comprometerse con el Señor y el otro no. De ahí por eso puedes entender por qué el Señor dijo que cuando Él viniera, esperemos pronto, viniera por su iglesia, dice que 2 estarían en una cama, uno sería tomado y otro dejado. 2 estarían en el campo, uno sería tomado, otro sería dejado. ¿Por qué? Porque no hay unidad. Cuando haya esa unidad, el Señor va a venir por familias completas. Amén. El Señor se las va a llevar completitas. Pero mientras estén en unidad del Espíritu, cuando no estén en esa unidad y estén en confrontación, estén en división, pues no creo que entonces haya esa unidad de la que muchas familias muchas veces presumen, porque ya la hora, fíjate, puede haber que sea una unidad porque si todos están en el mundo, pues lógico, están unidos para el mundo. Pero es más complicado que toda una familia tú te encuentres que esté unida para Cristo. Ahí es donde hay una diferencia grande. Es fácil que encuentres una familia unida en el mundo, para el mundo. Pero es complicado que encuentres una familia unida en Cristo. Unida para seguir y para servir a Cristo. No es imposible, pero sí es complicado. No tan fácil te encuentras una familia donde realmente digas todos caminan hacia la misma dirección. Pero bueno, entonces, ¿a qué vamos con esto? Mira, a ver, vamos a buscar ahí rápido, pásate al siguiente capítulo. Primero vimos el 12, ahora vas a ver el 13. Y vas a ver en el 13, del 1 al 5, y dice así: en este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús les dijo: ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre del Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Así sucede. Posiblemente ahorita que tú ves que muchos están pereciendo, tú dirás, es que este era más malo, es que este era más pecador, este merecía morirse, este merecía vivir, es que Dios está haciendo juicio con él, es que Dios lo amaba demasiado. O sea, tú le pones una etiqueta a cada uno y le dices, este se lo llevó porque era del diablo, a este se lo llevó porque era de Cristo, pero no es así. Lo que tú tienes que analizar es darte cuenta que en vez de pensar por qué se llevó a tal o a cual, aunque ciertamente entras en algún tipo de confusión o de turbación, tienes que analizar cómo estás tú. Primeramente tú tienes que analizar cómo estás tú delante de Dios. Porque aquí el Señor, esto es lo que les aclaraba a estas personas que estaban así como ahora yo creo que en muchas iglesias y muchos cristianos o cristianas que todavía no están conscientes de hacia dónde quieren ir, están señalando todo el tiempo a otro o a otra. Es que este está en pecado, es que este está en pecado, es que este puede pasar, es que este no puede pasar, es que este está en condiciones, es que este no está en condiciones, es que este por qué lo ponen, es que este por qué lo quitan, es que este por qué no lo animan, es que este por qué no lo desaniman. O sea, todo el tiempo están observando quién cae, quién se levanta, por qué se levanta, por qué cae, por qué lo levantaron tan rápido. No, mi hermano y mi hermana. Aquí lo que tú tienes que analizar es cómo estás tú, porque finalmente tú no sabes si aquel hermano, aquella hermana que cayó o que está por caer o que está tirado pero en cualquier momento se levanta, tú no sabes si el Señor, por su misericordia, porque Él es misericordioso, lo restituye y tú dónde vas a quedar. Como aquel que está señalando, como hacían estos hombres, solamente señalar, señalar, señalar. No quiere decir que no pueda señalar lo que está mal, pero una cosa es señalarlo y otra cosa es acusarlo. Señalar es decir, mira, es que creo por esto, pero otra cosa es acusarlo. Ay, no, te escandalices. Eso es lo que el Señor no quiere, que tú te escandalices.
Una cosa es hacer una observación tranquilo, en paz, y que ahí quede, y otra cosa es escandalizarte y querer escandalizar a los demás. Pero bueno, entonces esto dice aquí que estos sacrificios que habían pasado, ellos como que le decían al Señor, mira, es que estos eran bien malos, por eso les pasó eso, y nosotros no, mira, aquí estamos, por eso te estamos dando testimonio. Pero el Señor les dice, no, miren, ni aquellos galileos, porque padecieron esta situación por Pilato, eran más pecadores, ni tampoco aquellos que perecieron porque se les cayó esa torre del Siloé, eran peor que ustedes. Aquí lo importante, dijo el Señor, es que tú te arrepientas. Arrepiéntete, arrepiéntete. No sea que estés más ocupado en señalar lo que está sucediendo a tu alrededor que en estar realmente reconciliado con el Señor y arrepentido. Por eso aquí dice, os digo no. Palabras de Cristo Jesús. Os digo no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Entonces, mi hermano, pues por el momento, esta situación que estamos viviendo, te está diciendo el Señor, arrepiéntete, no sea que también a ti te toque, no sea que también tú perezcas, no sea que también tú seas retirado o retirada. Arrepiéntete y vuélvete a mí. Arrepiéntete y encamínate nuevamente conmigo. ¿Por qué? Porque esto que le aconteció a aquellos también te puede acontecer a ti. Y en la realidad que tenemos ahora es lo mismo, mi hermano y mi hermana. Le puede tocar a cualquiera, pero lo importante es en qué condiciones te toque. Si estás en la fe, si estás firme o si no estás en la fe y si estás apartado. Hay una gran diferencia. Hay una gran diferencia. Si estás en el camino angosto, te puede dar, puede pasar como algo pasajero, puede retirarte el Señor, pero sabes a dónde vas. Por eso el Señor Jesucristo dijo, y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Pero si no estás en ese camino, estás en el camino ancho porque tus frutos dan mucho que desear, porque te has dedicado a estorbar a los que realmente quieren servir al Señor, porque no te has comprometido con el Señor, porque realmente nada más estás para meter división, para meter oposición y no para edificación y para muchas otras cosas. Y sobre todo si estás fuera del camino del Señor y no la has recibido, bueno, pues entonces vas por el camino ancho y angosto, y si te toca desafortunadamente que seas quitado de esta tierra, bueno, ¿a dónde vas a ir? No te quiero decir a dónde porque yo creo que ya te lo imaginas o ya lo sabes. Entonces, mi hermano y mi hermana, mira, ¿qué es lo que nos dice el Señor el día de hoy? Arrepentimiento. ¿Qué nos dice el Señor? Volveos a mí. ¿Qué nos dice el Señor? El Señor vino a echar fuego a esta tierra. Para estos moradores de la tierra donde también nos encontramos nosotros. Pero si tú estás con el Señor, pues en vez de ese fuego de división y de disensión, el Señor puede mandarte ese fuego del poder de su Espíritu Santo, que es el sello de la promesa. Mas si no estás en ese sentir, entonces el Señor puede mandarte este fuego de división, de disensión y de perdición. Tú decides qué tipo de fuego quieres. El fuego de división, de disensión o el fuego del Espíritu Santo. Tú decides qué camino quieres tomar. Estas cosas el Señor dijo que vino a traer esa división, vino a traer esa disensión. Y si tú permaneces en el Señor, pues no importa, pase lo que pase, porque acuérdate que esto va a aumentar. No va a menguar, va a aumentar. Y si sabes que va a aumentar, pues también aumenta tu confianza en el Señor, aumenta tus oraciones, aumenta tu comunión con el Señor y aumenta tu búsqueda constante de Él. Eso es lo que yo te puedo decir en este día, en este mensaje. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde, te siga sosteniendo y esperemos en el Señor vernos pronto, otra vez a través quizás de este video, pero también después cuando se vuelva a abrir la iglesia, si el Señor así lo permite, así nos lo concede, así será. En el nombre del Señor, acuérdate que ya di las indicaciones para que después no digas es que yo no sabía, es que a mí no me dijeron, porque aquí me doy cuenta realmente quién está y quién no está.
Que Dios te bendiga, que Dios te guarde y nos vemos en la próxima. Amén.